una oración a Dios a favor de alguien y de entregar la tarjeta a esa persona. Voy a hablar más de eso en la predicación, pero eso es el propósito. Entonces, pueden, pero no se vayan todavía. Para poder escribir y hacerlo bonito, van a necesitar colores. Entonces, cuando los niños y todos se van, tú puedes ir repartiendo esto a la gente. Tú vas arriba. Muy bien. Entonces, niños, jóvenes, adolescentes pueden irse. Los demás nos quedamos y busquemos Efesios capítulo 1. Sí, vaya repartiendo a la gente. Diferentes colores. ¿No había? Seguro que se cayeron de algunas, pero creo que todos deberían tenerlos. Cógelo, cógelo. Y si no recibieron, no sé si sobró. Y si no, así es. Efesios capítulo 1, entonces. Tenemos ya 2 o 3 semanas estudiando el inicio de esta carta, escrito por Pablo a la iglesia en Éfeso. En el párrafo anterior a la Biblia, como otra obra de literatura, se escribe a veces en párrafos. Y en el párrafo anterior, que son los versículos 3 al 14, Pablo alaba a Dios por la grandeza de la salvación. Diga conmigo las primeras 3 letras del alfabeto. ¿Cuáles son? A, B, C. Excelente. Pablo desarrolla el ABC del Evangelio en este libro a los Efesios. La A significa abundantes, la B significa bendiciones y la C es Cristo. Nosotros tenemos abundantes bendiciones en Cristo. Y Pablo ha dado inicio a eso, él va a continuar. Esto incluye ser escogidos por el Padre, hemos hablado de eso. Incluye ser redimidos por el Hijo y incluye ser sellados por el Espíritu Santo. Yo puse en la guía ahí la palabra Trinidad. A veces no nos damos cuenta de las veces que la palabra de Dios hace referencia a nuestro Dios triuno. Un solo Dios, pero compuesto por 3 personas que trabajan en completa unidad a nuestro favor. Entonces ahora en este párrafo que tenemos por delante hoy, los versículos 15 al 23, Pablo desea que los creyentes entiendan y aprecian lo que tienen por estar en Cristo. Vamos a ir directo a la lectura del texto y leer del versículo 15 hasta el 23. Por eso, yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, eso viene de la Nueva Versión Internacional, puede ser algo muy herético no, de mucha herejía aquí, y voy a cambiar la versión, lo voy a unir ahí en la pantalla, ¿está bien? Lo que sigue viene de la Biblia de las Américas, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Voy a cambiar otra vez. Lo que sigue, versículo 18, viene de Dios, la versión Dios habla hoy. Versículo 18. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo.
Ahora voy a saltar a la Nueva Versión Internacional, versículo 21. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta es su cuerpo, su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Tenemos que imaginar que estamos en un salón de clase hoy y me tienen que ayudar en la guía que recibieron, y ojalá que lo tengan de mano porque lo vamos a estar mirando con mucha frecuencia. Pero hay dos cosas que resaltan y tienes que ayudar a ver que son dos cosas que resaltan en esto que hemos leído. Tiene algo que ver con la oración. Para ver si salen dos cosas ahí que resaltan en este párrafo. ¿Qué está haciendo Pablo? Orando. ¿Con qué frecuencia está orando? Sin cesar. Ok, entonces la primera cosa que veo que resalta aquí es que hay una oración continua por otros. Una oración continua por otros, ¿vale? Eso está en el texto, estoy exagerando. ¿Se ve ahí? Muy bien. ¿Qué otra cosa resalta en este texto? También tiene que ver con la oración. Oración continua. A ver. Siguen. Él solamente dice, estoy orando por ti. Amén, gloria a Dios. Dar gracias. Ok, entonces, ¿qué vemos? Oración específica por entendimiento. ¿Se puede resumir así por el momento? El tema de la oración para mí siempre ha sido interesante, misterioso, delicado, posiblemente complicado. Y yo me quedo siempre con muchas dudas. Porque ¿quién soy yo para decirle a Dios lo que Él va a hacer? ¿Quién soy yo para ponerme delante de un Dios santo con todo el pecado que sigue habiendo en mi vida y poner mis peticiones delante de Él? Peticiones por mí mismo y peticiones por otras personas. Pero en la palabra de Dios tenemos una y otra vez ejemplos de personas que se dirigieron a Dios. Desde el libro de Génesis tenemos eso. Después que Adán y Eva pecaron y fueron restablecidos momentáneamente por Dios, vemos que empezaron a buscar la presencia de Dios. Y la oración es la manera en que nosotros nos ponemos delante de Dios, buscamos su presencia, buscamos su favor. Y hay ejemplo y ejemplo y ejemplo, lo entienden, eso no es nada novedoso. Y también hay instrucciones sobre la oración. Jesús mismo dijo, cuando oren, hazlo de esta manera. Entonces es muy importante para Dios la oración, pero seguimos teniendo complicaciones, a mi manera de verlo, con la oración. Y una de mis preocupaciones es, yo agradezco cuando alguien me dice, estoy orando por ti, amén. Pero ¿sabe qué? Agradezco aún más cuando me dicen, ¿qué es lo que están orando por mí? Y Pablo aquí nos da un tremendo ejemplo de cómo orar de una manera específica para que nosotros tengamos entendimiento
de la grandeza del plan de Dios para nosotros, la grandeza del poder de Dios hacia nosotros y la grandeza de la persona de Jesús, que es centro de nuestras vidas y es cabeza de la iglesia. Entonces a mí me motiva mucho este texto. Estoy saliendo de lo que tengo escrito y me voy a tener complicaciones con el horario, con la hora ahora. Pero eso es lo que está en mi corazón, de lo que está en este texto. Hermanos, les animo, y por eso le di esta tarjeta esta mañana, para que practiquemos lo que Pablo practica aquí, demuestra aquí, de orar de una manera específica por las necesidades internas de adentro que tenemos nosotros, los seres humanos. Y todos tenemos necesidades físicas y materiales, pero por encima de todo tenemos necesidades en el interior de nuestros corazones. Y Pablo se dirige hacia eso. Y yo sé que hay otros lugares en la palabra de Dios cuando Cristo y otros usan oraciones específicas por las necesidades materiales. No niego eso. Y es importante. Pero aquí el énfasis es que tengamos entendimiento de lo que nosotros tenemos, de lo que ya tenemos en Cristo. Entonces, ¿cuáles son? 4 cosas aquí, vamos a ver, ya lo están diciendo, esto de manera general, pero vamos a ver 4 motivos que Pablo levanta aquí delante de Dios a favor de estos seguidores de Jesús. Pablo pide, Pablo pide, Pablo pide y Pablo pide. 4 cosas. ¿Cuál es la primera que le sale ahí? Pablo pide ¿qué? Versículo 17. ¿Comprensión de qué? Ok, para poder conocerlo. Muy bien. La primera cosa entonces, comprensión. Hay que buscar el lugar aquí, vayan escribiendo. Comprensión, que Dios es de comprensión para conocerlo verdaderamente. ¿Cuál es la segunda cosa? Eso sí está en el versículo 18. Julián ya nos dio una buena introducción a esto. ¿Cuál es la segunda cosa? Pablo pide ¿qué? ¿Qué? Les ilumina la mente. Eso es dar entendimiento, ¿vale? Que Dios dé entendimiento de ¿qué? De la esperanza. Pásalo, Jenny, por favor. Que Dios dé entendimiento de la esperanza que tienen por ser llamados por Dios. La tercera cosa en esta lista, pero es la segunda cosa en el versículo 18. ¿Qué más pide Pablo? Que entienden. ¿Que entienden qué? La riqueza de su herencia. Que entienden la riqueza de su herencia. Y también en el versículo 18, 19, una cuarta cosa que Pablo pide, que es que entienden, la grandeza del poder de Dios a favor de ellos. Son 4 motivos que inspiran a nosotros. Pablo pide que Dios les dé comprensión para conocerle verdaderamente. Pablo pide que entiendan la esperanza que tienen por ser llamados por Dios. Pablo pide que entiendan la riqueza de su herencia. Y Pablo pide que entiendan la grandeza del poder de Dios a favor de ellos. Un buen ejemplo para nosotros cuando oramos el uno por el otro. Me acuerdo mi primer ordenador. Antes del ordenador, ¿qué es lo que nosotros usábamos? Los dedos, el bolígrafo, lápiz, ¿qué más? Una máquina de escribir. ¿Saben lo que es eso? Algunos ni lo saben a lo mejor. Está en los museos y no sé dónde más. Y me acuerdo cuando yo primero tenía un ordenador, yo era más malo usando ese ordenador. Y prácticamente en mi cabeza lo estaba usando como una máquina de escribir. Cuando llegaba al final de lo que yo pensaba era el final, yo quería hacer así,
para avanzar. Y cuando llegaba otra vez quería hacer así para avanzar. Algunos ni saben de qué estoy hablando, pero otros de nosotros sí sabemos. Y lo estaba usando prácticamente como una máquina de escribir. Y me acuerdo de esa máquina de escribir cuando hice un error. ¡Ay! Un error, ahora tengo que borrar todo ahí, poner el tipe, yo no sé qué más, y volver a tratar de escribir encima de lo que ya había escrito. Y de pronto me di cuenta, esta máquina yo puedo, ahí mismo yo puedo hacer retroceso, puedo corregir, puedo decir, esto es una maravilla. No tengo que usarlo como una máquina de escribir. Este ordenador tiene una potencia, una capacidad exagerada y yo puedo hacer grandes cosas con lo que yo ahora tengo. Pero ¿qué tal si yo digo, pues ordenador, te pido que me saque el trabajo? Ordenador, pienso lo que yo tengo en mi mente. Ordenador, vaya avanzando, imprime lo que yo tengo aquí. ¿Así funciona el ordenador? El ordenador funciona dándome un aparato para usarlo según el manual del que lo diseñó para sacar trabajos. Ahora, no me malentienden, Dios no es una máquina, Dios no es un ordenador. Dios es el creador del universo, que ha dado su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener una relación con Él. Nos ha dado el Espíritu Santo para animarnos y corregirnos y darnos de conocer de su palabra. Pero creo que a veces nos acercamos a Dios como yo me acercaba a ese primer ordenador. Y no entiendo lo que tengo. Y le pido a cosas a Dios que ya me lo ha dado. Úselo. Y otra vez digo, no quiero salir aquí, ninguno de nosotros pensando mal de la oración. Pero no es cierto que a veces pedimos, Dios, dame poder, dame poder. Este texto no nos dice que ya nos ha dado poder. Señor, dame confianza. Este texto no nos dice que tenemos a Jesús. A veces pedimos, dame valor para testificar. No es que Dios ya no nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos ese valor. Hermanos, quiero sugerir que el énfasis de Pablo en este texto es que nosotros entendamos lo que Dios nos ha dado en Cristo, para que podamos usar para la gloria de Él y para el bien de otros y para nuestro propio gozo lo que Él ya nos ha dado. Entonces vamos a ver un poco más de los detalles que están aquí. Y en términos generales, resumiendo aquí todo esto, pásalo, Jenny, tengo problemas con esto. Oremos el uno por el otro para que entendamos y aprovechemos la salvación que Dios ya nos ha dado. Vamos a pasar al primer punto, versículo 15. Vamos a volver a leerlo. Ponlo por favor, Jenny. Y dice, Pablo va a desarrollar aquí que oremos por crecimiento espiritual en vez de criticar a otros por sus fallos. Mira lo que Pablo dice, versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes a recordarlos en mis oraciones. Este versículo es suficiente para varias predicaciones. Este libro es maravilloso. Estamos viéndolo más o menos rápido. Hay muchos detalles aquí. Pero mire algunos de los detalles. Pablo reconoce el buen informe que ha escuchado de ellos. Pablo pasó unos 3 años en la ciudad de Éfeso y participó con esta iglesia más que con cualquier otra iglesia donde él visitó.
Pero ha pasado un tiempo, han pasado 4 años desde que Pablo estaba con ellos. Y lo bueno es que he recibido informes de ellos. Y él resalta aquí los informes favorables que él ha recibido acerca de ellos. Más tarde en la carta, Pablo va a amonestar. Y las amonestaciones normalmente vienen porque hay algo que amonestar. Y Pablo, cierto, habían escuchado algunas de las dificultades y algunas de las necesidades entre este cuerpo de esta representación del cuerpo de Cristo ahí en Éfeso. Pero en el momento Pablo comienza elogiando, reconociendo el buen informe que él ha escuchado de ellos, de su fe en el Señor Jesús, de la confianza que ellos han demostrado al creer en Jesús. Y de paso hago comentario que en el Nuevo Testamento Jesús como Salvador siempre se enseña a Jesús como Señor. Jesús no es Salvador un día y unos días después Jesús es Señor. En el concepto bíblico Jesús es Salvador y Señor. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador, es porque lo estamos reconociendo y aceptando como el Señor de nuestras vidas. Unas personas lo van a decir de esta manera: es imposible aceptarlo como Salvador y después como Señor. Jesús es mi Salvador cuando lo acepto como mi Señor. Es un poco fuerte, ¿verdad? Jesús es mi Salvador cuando lo acepto como mi Señor. Y es muy posible que cuando nosotros tomamos la decisión de responder en fe al llamado de Jesús, que no entendemos todo esto. Pero ya que hemos caminado y avanzado en nuestro andar con Cristo, es importante entender que el Evangelio es reconociendo a Jesús como Salvador de mi vida y como Señor de mi vida. Pablo también reconoce el amor que ellos tienen el uno por el otro. Y cuánto tiempo no debemos pasar hablando sobre esto, pero voy a seguir. Solamente comento que la verdadera fe en Jesús produce verdadero amor por otros. Entonces Pablo reconoce el buen informe que ha escuchado de ellos, y eso es la base de su oración por ellos. Pero Pablo también ora de manera continua por las necesidades espirituales de ellos. Ahora, quiero pausar y decir, de cierta manera, no debemos distinguir entre necesidades materiales y necesidades espirituales, porque somos cuerpos integrales. Somos carne y hueso, pero también somos espíritu y alma. Y cuando hablo de necesidades materiales, que la salud de mi cuerpo, o la situación económica, o los estudios y el examen que tengo por delante, todo eso también es espiritual, lo reconozco. Solamente estoy resaltando este concepto para indicar algo que hemos hablado muchas veces y seguimos hablando de eso. Hermanos, hay más que lo material. Nuestras vidas son mucho más que lo material. Nuestras vidas, más que todo, son la parte interna. Este cuerpo en algún momento va a morir. Va a ser resucitado, pero antes de eso va a morir. Y lo que queda de permanencia es el ser interior de la persona, su alma y su espíritu. Y es ahí a donde nosotros luchamos tanto. Tenemos dudas, a veces desesperación. Y Pablo ora por ese ser interior. Cuando llegamos al capítulo 3, él hasta usa estas palabras de su ser interior. Yo veo que Pablo continuamente ore por estos hermanos. Para mí es muy fácil
olvidarme de orar por otros, de estar tan preocupado con la rutina diaria que me descuido de esta tarea de tanta importancia. Un misionero llamado Hudson Taylor dijo esto una vez, escribió esto, que podemos influir a otros para Dios por medio de la oración sola. Queremos ver cambios en la vida de otras personas. Y es importante esos cambios. Pero Hudson Taylor tuvo esa convicción de si tú quieres que otra persona cambie, ore por esa persona. Que podemos influir a otros para Dios por medio de la oración sola. Y que oremos por ese ser interior. Oremos para que tengan confianza en Dios. Oremos para que puedan perseverar en aflicción. Oremos para que tengan coraje para tomar decisiones importantes. Oremos para que tengan paciencia para soportar la injusticia. Oremos para que tengan dominio propio sobre los deseos de la carne. Oremos para que tengan una disposición para perdonar a otros por el trato injusto que han recibido de parte de otros. Esto es la preocupación de Pablo. Y ahí en sus guías hay dos aplicaciones. Voy a leer lo que está ahí en sus guías. Pueden mirarlo si quieren. Aplicación número 1. ¿Cuántas de nuestras oraciones tienen que ver con nuestras necesidades comparado con la petición por otros? ¿Con qué frecuencia tomamos el tiempo para decirle a otros que estamos orando por ellos? Si nos proponemos a orar por otros, el resultado será mucho ánimo y menos crítica de otros. Y la segunda aplicación, ¿de qué manera estamos orando? ¿Por necesidades materiales? Amén. Todos necesitamos ver la provisión de Dios. Pero ¿qué tal las necesidades espirituales? Esto es mucho más difícil, pero es la necesidad mayor en nuestras vidas. Y Pablo sí ora por esas necesidades espirituales. Y eso lo vemos ahora en los versículos 17 hasta el 19. Ya lo hemos leído varias veces. Julián lo leyó y compartió algo con nosotros. Vamos a seguir mirándolo. En esta sección número 2, oremos para que Dios nos dé comprensión de nuestra salvación, para que podamos conocerle profundamente. Versículo 17, Pablo dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, otra vez repite, Señor Jesucristo, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esa palabra espíritu de sabiduría y de revelación puede ser difícil de entender. La Nueva Versión Internacional, que yo uso mucho, dice el espíritu con la E en mayúscula, que los que hicieron esa versión están interpretando esta palabra espíritu como el Espíritu Santo. Yo personalmente tengo problemas en interpretarlo ahí y simplemente doy lo que yo veo en el texto. Pero hay desacuerdo si es espíritu con letra grande o el espíritu en uno. La palabra que se usa ahí, la palabra neuma, no tiene el artículo en el idioma griego. No tiene el artículo el antes. Y eso indica que se trata de un espíritu, no de el espíritu. Yo por mi parte digo que ya tenemos el Espíritu Santo. El texto es muy claro antes. Pablo ha referido que son sellados por el Espíritu Santo. Entonces a mí me cuesta que él está pidiendo que nosotros tengamos el Espíritu cuando ya lo tenemos. Para mí es difícil que está hablando del espíritu humano, porque todos tenemos un espíritu, una alma dentro de nosotros.
Y yo veo que está hablando más bien de una actitud, de una disposición. Hablamos de que esta persona tiene un espíritu humilde. Bueno, el Espíritu Santo da humildad y produce humildad en nosotros. Pero cuando decimos tiene un espíritu humilde, no estamos refiriendo necesariamente al Espíritu Santo, porque pudiéramos decir eso de una persona que no conoce a Cristo. Entonces, espíritu, creo, en este sentido, está hablando de una actitud, de una disposición, de una facultad, en este caso, para entender profundamente, para que podamos conocer lo que poseemos en Cristo, para que podamos entender y conocer los recursos que tenemos en Cristo. Él usa la palabra revelación, que es muy parecido, pero no es que Dios nos revela algo nuevo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando oramos. Dios ya nos ha revelado, ya nos ha dado de su palabra. Y no es una revelación de algo nuevo, pero más bien de entender y conocer el recurso que ya tenemos en Cristo. Dios nos imparte conocimiento de lo que ya tenemos. Y la oración de Pablo continúa en versículos que siguen para indicar qué es lo que tenemos en Cristo. Pero con frecuencia nos olvidamos. Y por eso yo creo que Pablo simplemente está orando que tengan esa actitud, esa disposición, esa concentración, ese uso del cerebro que llega al corazón para entender lo que tienen en Cristo. Sabiduría hace más énfasis en el uso que damos a este conocimiento de Él. Y mire varios textos que están ahí en su guía. Hebreos 1 y 2, resumido, dice: Dios habló por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Es en Cristo que nosotros tenemos sabiduría y revelación. Cristo mismo comentó: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y Pablo a la iglesia en Corinto escribe: Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Para que entendamos por su gracia lo que Él ya nos ha concedido. Hermanos, lo que yo necesito es entender lo que Dios ya me ha dado. Entender el perdón que yo tengo en Él. Entender la vida eterna que yo tengo por su bondad. Entender que este mundo no es el último paso. Entender que hay realidades espirituales mucho más allá que mi andar físico durante cada día. Entender la provisión de Dios para mí, entender la soberanía de Dios, entender la gracia de Dios, entender que Dios me ha hecho para vivir para su gloria. Esas son las oraciones que nosotros necesitamos, de conocer, de entender mejor a este Dios que ya ha hecho todo a nuestro favor. Por él dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Dios desea que le conozcamos profundamente en nuestra experiencia diaria. La aplicación que sigue ahí, número 3, dice: Pablo pida ayuda a Dios para que podamos conocerle mejor. No es meramente conocimiento intelectual, sino un conocimiento personal y íntimo en nuestras vidas cotidianas. Esto implica que debemos hacer nuestra parte. Estamos tomando el tiempo en nuestro andar diario para hablar con Dios
y para escucharle a Él. Estamos aprovechando los estudios de la Biblia, de las predicaciones, aún de la teología de las canciones para aumentar nuestro conocimiento de Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando cantamos una y otra vez una canción es que solemos cantarlo por tradición y no por convicción. Y las canciones tienen una gran capacidad para transmitir a nosotros la teología, el conocimiento de Dios. Y esas canciones deben levantarnos e inspirarnos para tomar y poseer lo que Dios ya nos ha dado. Una cuarta aplicación está ahí en sus guías. Es notable que Pablo no se pone como un superapóstol con más autoridad y poder que ellos. No sugiere que ellos necesitan a él o de que él debe ministrar fe y poder a ellos. Más bien él pide que hagan uso de lo que ya tienen en Cristo. De igual manera debemos animar el uno al otro a poseer lo que tienen en Cristo. Que seamos llevados por las promesas y las declaraciones de Cristo en vez de por las emociones y las declaraciones del ser humano. Y ahora Pablo va a ampliar el cuadro, orando que Dios les dé revelación y sabiduría en tres áreas particulares que tienen que ver con la grandeza del plan de Dios. Versículo 18. Oremos que Dios nos dé entendimiento de nuestra salvación para que podamos aprovechar las bendiciones que tenemos en Cristo. Versículo 18. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Que Dios ilumine la mente. Es una repetición de lo que ha dicho prácticamente el versículo 17. Algunas traducciones, creo que la Biblia de las Américas, usa la palabra que Dios abre los ojos de vuestro corazón. En el sistema de pensar griega y hebrea, se consideraban que el corazón era el centro no de las emociones, como solemos pensar nosotros. Cuando hablamos de mi corazón, entrego mi corazón a ti. Estoy compartiendo contigo mis emociones, mi sentir. Pero en la cultura de aquel entonces, el corazón era más bien el centro de conocimiento, de entendimiento, de pensamiento y de sabiduría. Tenemos que tener cuidado que los sentimientos no estén dirigiendo nuestras vidas. En el pensamiento de Pablo es la verdad de Dios que debe dirigir nuestras emociones. Y al mismo tiempo digo que las emociones son un componente de nuestro ser sumamente importante, que sea de gozo, de alegría o de tristeza y de preocupación. Las emociones son sumamente importantes, pero hermanos, las emociones no son lo que debe dirigir nuestras vidas. Las emociones más bien deben andar en obediencia a lo que Dios nos ha dado, de ser guiados y controlados por lo que Dios ya ha declarado. Lamentablemente yo, y tal vez tú, estamos más interesados en hacer lo que sentimos que en hacer lo que Dios ya ha declarado
que debemos hacer. Entonces Pablo aquí dice que Dios ilumine a tu mente para que sepan. La palabra sepan es para que entiendan tres cosas: la esperanza, la herencia y el poder. La esperanza es la vida espiritual, caracterizada por una relación de intimidad con Dios el Creador. Él ya ha hecho todo. Él desea que nosotros seamos conformes a la imagen de su Hijo. Y en relación de intimidad con Él, nosotros podemos ir reflejando la imagen de Cristo en nuestro andar diario. Eso da esperanza. No tengo que quedarme a donde estoy. Dios en su poder puede hacer esos cambios en mi vida para que mi vida sea más abundante de lo que es en el momento. Entonces, esperanza. Pero también para que sepamos la herencia, para que sepamos la vida eterna, en la cual vamos a estar compartiendo la presencia de Dios y el compañerismo de Jesucristo durante toda la eternidad. Vamos a estar conociendo la justicia, el gozo, la paz y la perfección de Dios mismo. Y empezamos a disfrutar de esa hora, pero lo mejor todavía nos espera. Y que sepamos el poder, la vida extraordinaria, capacitada por el poder de Dios a favor de los que creen en Jesús. Hay 4 palabras en ese texto que tienen que ver con poder. No hay tiempo para mostrarlos, pero son las palabras dinamita, la palabra energía, la palabra potencia y la palabra fuerza. Pablo usa 4 palabras para describir ese poder que nosotros tenemos para poder vivir una vida extraordinaria. Entonces, de manera de aplicación, mira lo que está escrito ahí, número 5. No nos hace falta más de Dios. ¿Suena un poco de raro? Que no nos hace falta más de Dios. Hermano, la Biblia dice, búscalo después, segundo de Pedro, ahí está citado, de que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder confiar en Él y vivir en obediencia a sus instrucciones. No nos hace falta más de Dios. Nos hace falta más obedecer a Dios. No es que no puedo, es que no quiero. No necesitamos fórmulas especiales para cualquier situación que nos puede presentar. No necesitamos gritos y espectáculos para poder disponer del poder de Dios en nuestras vidas. Ya tenemos su poder completamente a nuestra disposición. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ya tenemos las bendiciones de la salvación. Lo que nos hace falta es la comprensión, el entendimiento de todo lo que tenemos en Cristo para así darle curso a nuestras vidas diarias. Es interesante que Pablo no pida que tengan el poder, pero sí pida que entiendan el poder que ya tienen. Número 6 de aplicación. Estamos esperando la culminación de nuestra herencia, el compañerismo eterno con Cristo, la liberación de la presencia del pecado y cómo afecta esta esperanza, esta declaración de Dios a nuestro andar hoy. Y número 7, ¿cuál es el poder más fuerte que has observado? ¿Es una nave espacial en el momento del despegue? ¿Es la fuerza de un río? ¿Es la explosión controlada con dinamita? Estamos clamando este poder victorioso de Jesucristo en nuestras luchas diarias, en las batallas que se forman para el control de nuestras mentes y nuestros corazones, en las decisiones que se nos presenten para someternos constantemente a Jesucristo. Y es esto que Pablo quiere terminar de desarrollar, el lugar que tiene Cristo. Número 4, oremos que Dios nos dé comprensión
de nuestra salvación para que nos sometemos al señorío de Cristo. Pablo dice que Él está muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, haciendo referencia específica a los seres angélicos. Pablo dice, Cristo está por encima de todo, en rango, en autoridad, en poder, y nadie puede detener a la soberanía y la voluntad de Jesucristo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces vemos aquí que Dios ha exaltado a Cristo, que Dios ha establecido a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Cuál es el último canto que cantamos? Jesús es el centro. Podemos cambiar la letra fácil. Jesús es la cabeza. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una institución, no es una organización, no es una religión. La iglesia no es una serie de actividades y ritos o solamente una actividad de reunirnos una vez a la semana. La iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. El cuerpo que yo tengo es la esencia física de mi persona. Y nosotros, la iglesia espiritual, somos la esencia física de Cristo en la tierra. Somos la representación de Cristo en esta tierra. Y Cristo es la cabeza. Nosotros no tenemos un papa. Un papá sí lo tenemos, pero un papa no lo tenemos. Cristo es quien guía todo lo que hacemos. Nos sometemos a Él y permitimos que Él tenga control sobre nuestras decisiones, actitudes y actuaciones. Y Pablo dice aquí que Dios ha expresado su plenitud por medio de la iglesia. Una cabeza tiene que tener un cuerpo para que se pueda demostrar la gloria de esa cabeza. Y Cristo, en beneficio de la iglesia, lo llena de todo en todo. Cristo llena la iglesia con su propia plenitud, con el fin de que nosotros seamos como Cristo y demostremos al mundo cómo es Dios. Y ese proceso no ha terminado, pero estamos en proceso. Y un día nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, seremos perfeccionados y estaremos con Él por toda la eternidad. Y hasta ese día Jesús está compartiendo con nosotros todo lo que Él es para nuestro bien y el bien de otros y para la gloria de Dios. Aplicación número 8. ¿Quién o qué gobierna mi vida? ¿Quién o qué gobierna a esta iglesia? Dios ha sometido todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Hasta qué punto permito? ¿Hasta qué punto permitimos que Él tenga dominio sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestras acciones? Él es Señor de todo en nuestras vidas, o es Señor de nada. Si Cristo tendría dominio en mi vida, ¿cuál es una cosa que cambiaría en mi conducta o en mi actitud durante esta semana? Y termino con eso, y ahí tienen la tarjeta en la mano. El tiempo se ha acabado, pero voy a dar 2 minutos para que piensen en esa tarjeta. Piensen de alguien por lo cual quieres orar y quieres escribir una oración. Y después, tal vez no estén aquí, tal vez estén en otro lugar, tú quieres entregar esa oración elevado a Dios a favor de ellos. Toma 2 minutos ahí para escribir. Entonces seguiremos con la programación.
Que Dios nos dé ánimo.